Hola y bienvenidos a este nuevo programa de Mundo Náutica. Ya estamos terminando la temporada, pero seguimos teniendo mucha actividad. Estamos en la 20ª semana, trayendo lo más laureado de la náutica nacional e internacional. Hemos habilitado, ya lo sabéis, una cuenta de correo para realizar cualquier consulta relacionada con nuestro programa, mundonautica@localiavigo.com. En el sumario para hoy solo 2 eventos, pero de primera línea y muy interesantes. Un bellísimo reportaje de la 13ª Copa del Rey de Barcos de Época, la vela clásica en Mahón, en Menorca, y un apasionante reportaje del 5º acto de la Extreme Sailing Series en la bellísima ciudad de San Petersburgo, en Rusia. A la caña del programa, como siempre, José Cigarrán. Disfrutadlo. La gran cervecería El Puerto de Vigo, además de degustar nuestra cerveza, también encontrará una excelente cocina en nuestro restaurante en la que podrá apreciar las mejores carnes, pescados del día, elaborados por manos expertas con productos de calidad. La gran cervecería del Puerto, Monteros Ríos 10. La 13ª edición de la Copa del Rey de Barcos de Época, esta vez organizada en exclusivo por el Club Marítimo de Mahón, daba su pistoletazo de salida el 24 de agosto ante una de las mejores ediciones de su historia. Más de 40 barcos amarrados representando a 10 países y 3 continentes. Asomaros y ver el muelle como está, y para nosotros es pues una alegría inmensa. Hemos podido tener participación y poder definir cinco clases: la de grandes barcos, big boats, la de clásicos, la de época con vela Marconi, la de época con vela Cangreja, que los diferenciamos en clase, y espíritu de tradición. Barcos fieles a esta prestigiosa regata, pero también hubo barcos inéditos en aguas menorquinas. Es el caso del Charifa, que en sus casi 90 años de historia ha tenido usos diversos, pasando de ser un barco de regatas a uno pesquero. Buque científico e incluso escenario cinematográfico, acogiendo en su cubierta personajes históricos como Orson Welles, Rainiero de Mónaco o Jacques Cousteau. También debutó en Mahón el Delphis, un balandro de 1930 con Greenpole Argentina, así como el americano Spartan. El barco es un New York 50, que es el único de la flota. No queda ninguno más. Uno está hundido en el barro de un río por ahí en Estados Unidos, y los otros dos ya no queda ningún vestigio. Muchas anécdotas de barcos que quieren seguir escribiendo su historia en el mundo de la navegación. Es del 1898, mi padre lo encontró en Escocia y decidió hablar con el propietario a ver si le podía dar una segunda vida. Ha habido un museo que le envió petición para traerlo en el Museo de America's Cup en América, pero el propietario eligió darle una segunda vida, entonces nosotros hemos vuelto a reformar todo como los antiguos planes y todo de antes, y ahí está, estamos en regatas y ya hace años que venimos aquí también. It feels like a family occasion, this regatta. It's always a bit of nervous tension, but we went out yesterday and we had a very good practice. We are as ready for the regatta as we can be. Our aim is to win. Our expectation is to give a good account of ourselves. La jornada se preveía muy complicada para navegar debido al poco viento. La salida se dio con 5 nudos de intensidad, siendo los big boats los primeros en emprender la travesía. Desde el primer momento, el Spartan y el Moonbeam 5 tomaron la delantera de su grupo, que en esta edición registró el mejor número de inscritos de los últimos años. El Shenandoah puede desplegar casi 1.700 metros cuadrados de trapo en su imponente aparejo áurico de 3 mástiles, cada uno de los cuales mide 50 metros. Fue el barco con mayor eslora presente en la historia de esta regata, tan solo por detrás del Creole, que no estuvo presente en esta edición.
El Shenandoah junto con el Charifa, siendo las dos embarcaciones más grandes y pesadas del grupo, salieron por babor en busca de viento, dirigiéndose hacia Punta Espero, mientras que el resto cogió el estribor de la mola. Las salidas fueron encadenadas de modo que a las embarcaciones de gran eslora le siguieron los espíritu de tradición junto con los barcos clásicos, estos últimos aquellos votados entre 1950 y 1975. Por último salió la clase época, barcos anteriores a 1950 y divididos según la vela en Marconi si la mayor es triangular o Cangreja si es trapezoidal. Apostando en su mayoría por sotavento, tras 2 millas se llegaba a la baliza de desmarque, momento en el que el viento parecía disminuir. Mira, están haciendo el recorrido que consiste en salida, una baliza de desmarque, que es esta baliza amarilla que tenéis aquí detrás, van a la Isla del Aire y llegada en sotavento. Han pasado 4 barcos y tenemos muy poco viento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se rodeó la Isla del Aire dejándola por babor. La estrategia de muchos barcos fue acercarse a tierra aprovechando algo más de intensidad de viento y surcando unas aguas totalmente paradisíacas. Cerca de la llegada al faro, los barcos Giraldilla y Guya iniciaron un bonito marcaje por el top 5 de los clásicos. En esta categoría, el barco patroneado por Alex Pella, navegante oceánico en solitario, se impuso sobre Largos. Este último llegó a la competición en busca de revalidar el título de campeón conseguido la pasada edición, pero encontraron un fuerte competidor en el equipo de Pella a bordo del Galvana, cuyo palo pesa más que uno de los trimaranes que su patrón acostumbra a navegar. Sabes que es muy diferente. A mí me gustan todos los barcos en los que yo navego de vuelta al mundo, los trimaranes oceánicos son muy diferentes a esto. La verdad es que para mí es un placer navegar en mi barco, es un auténtico lujo, ese remador del Galvana es un lujo. Época Cangreja tuvo los puestos en cabeza más reñidos del día. El Marigan se desenvolvió acertadamente frente a su eterno adversario, el británico Kelpie, que quedó tras la compensación de tiempos a 1 minuto y medio de la victoria del día. El Calima, 10 veces campeón de la regata en espíritu de tradición, estaba bajo el punto de mira. Su objetivo no era menos que conseguir su 11º trofeo y empezó la competición logrando su propósito. Mucho más cómoda fue la victoria del Rowdy, cuyo primer propietario fue el senador estadounidense Holland Sackett. Este barco empezó navegando con vela Cangreja hasta 2008, que lo hizo por primera vez en época Marconi. Rowdy tiene 100 años, este año está celebrando sus 100 años y es americano. Quedan muy pocos ya en la historia, somos 4 que todavía seguimos. Rowdy es uno de los únicos barcos que ha mantenido su nombre desde el principio y ahora estamos tratando de seguir la historia. El segundo provisional fue el que es considerado el velero más emblemático de Río de la Plata, el Fjord III. Diseño del afamado arquitecto naval argentino Germán Frers I, y que en esta ocasión era su hijo quien llevaba la caña. Es un barco típico del fin de la Segunda Guerra. Mi padre ha sido un arquitecto naval en Argentina por muchos años y yo siempre pensé que había hecho un trabajo extraordinario y mi empeño ha sido en hacer conocer ese trabajo en el resto del mundo. Tras una dura pugna con el Moonbeam III, el Spartan se estrenó de la mejor de las maneras. Este velero americano de 1912 tomó la delantera en la flota de los barcos más majestuosos, siendo el más pequeño y menos pesado de su categoría, lo que le colocó como principal favorito del grupo. La regata pues, fue complicadísima tácticamente, hubo muy poco viento y unos shifts increíbles de 20 grados o más, entonces tuvimos viradas que fueron innecesarias, muchas de ellas, que en estos barcos no se perdonan porque son barcos muy lentos. Pudimos hacerlo bien al final, delante de Moonbeam, que fue nuestro mayor contrincante. Estamos muy contentos, el barco es la primera vez que está en el Mediterráneo. El capitán ayer y el dueño, que nunca habían estado por estas aguas, estaban flipando, miraban entre la Isla del Aire y Mahón, miraban abajo y venía ese agua cristalina y no se lo podían creer. Extintores Enco Vigo, una empresa dedicada a la instalación, venta y mantenimiento de todo tipo de medios contra incendios, autorizada por la Xunta de Galicia y por Capitanía Marítima de Vigo para el mantenimiento de sistemas contra incendios en buques. Avenida de Beiramar 171 Bajo, teléfono 986 190 440.
Sobre la cubierta del Charifa, una imponente goleta de 49 metros de 1927, iniciamos el segundo día de campeonato que al parecer va a mantener las mismas condiciones de suave viento que en la jornada anterior. Os invitamos a que os quedéis y disfrutéis con nosotros de la navegación de estos barcos únicos en un marco idílico. La salida se dio con aproximadamente 7 nudos de intensidad del sureste, pero hubo menos mar de fondo que la jornada anterior, lo que permitió que los barcos navegaran a mayor velocidad. El Spartan, con más de 23 metros de eslora patroneado por Justin Vermin, no hizo más que aventajarse del resto de la flota desde el momento en que cruzó la línea de salida. 18 minutos en tiempo invertido fue la ventaja que le sacó al famoso Moonbeam tercero. En época cangreja, los dos barcos más antiguos del campeonato, el Marigan y el Kelpie, añadieron emoción al ranking con un empate a puntos que dejaba la clasificación abierta para el último día. Tomamos un deporte muy arriesgado, con en estribor bastante rápido para ponernos arriba de los otros. Resultó ser una muy buena idea. Todo funcionó bastante bien y estamos muy contentos. Kelpie es como una especie de caballo, es un monstruo del mar y se puede ver un poco arriba de donde pone Kelpie, 1903. En época Marconi, el británico Rowdy no dio opción a los argentinos Fjord III o Delphis, que quedaron en segundo y tercer puesto, con una acechante Sonata que luchaba por mantener el bronce conseguido en la primera prueba. Hay un barco que no le podemos ganar, que es el Rowdy, que es más grande y en estas condiciones es imposible alcanzarlo, mantenerse en el handicap. El clásico Argos se puso en camino de conseguir la que podría ser su tercera victoria en la Copa del Rey de barcos de época, superando al Galvana y al Guya, y cuya satisfacción y espíritu de unión no pueden esconder. Ha sido atentos a todo momento al barco que íbamos detrás de él y ha sido como una pequeña lucha cada instante sin descansar. Era de mi marido, era su último dibujo porque murió en 2013. Entonces, pues, ha sido un poco nuestro dibujo de siempre, lo tenemos puesto en todas partes. Recuerdo de nuestro capitán. En espíritu de tradición, Lohengrin, con una muy buena salida y acertadas decisiones en boya, logró desbancar al Kalima, pero únicamente en la prueba del día, quedando a un solo punto de alcanzarlo en la general. Está a punto de jugarse la última opción a podium del campeonato. En alguna de las categorías el líder, si no falla, está bastante definido. En el caso de esta embarcación, el Marigan de 1898, siendo el barco más antiguo de todos los presentes en esta regata, está empatado a puntos en época cangreja con su rival más directo, el Kelpie, de modo que hoy la emoción está asegurada. Las condiciones meteorológicas no cambiaron demasiado en la tercera y última jornada. El comité montó un recorrido con un tramo de desmarque en ceñida, 2 traveses cerrados y una espectacular entrada en popa en el puerto marítimo de Mahón. En época cangreja el oro lo acariciaban tanto el Marigan como el Kelpie. Marigan had won the first race of the regatta and we won the second race of the regatta, so today it was all to play for because whoever won the race today would win the regatta overall in our class. Fue finalmente el Kelpie quien, consiguiendo el primer puesto de la última prueba, se hizo con el campeonato. We were anxiously counting the minutes which we were ahead of Marigan because we have to give her a minute every mile. So at the top mark we were something like 8 minutes ahead and we'd sailed 8 miles, so that we were just about there. I think we won by about a minute or minute and a half or something from Marigan. But it was an excellent race and it's so nice to finish the last race coming down the Calanque and being able to finish right in front of the Yacht Club. Otra de las categorías más competidas fue la flota espíritu de tradición. El Kalima y el Lohengrin se lo jugaban todo en la última prueba y ambos la iniciaron con un fuera de línea seguido de 8,7 millas muy disputadas. Tanto es así que finalmente 8 segundos separaron la victoria del Kalima frente al Lohengrin. Con bastante holgura, el Rowdy se adjudicaba su primer puesto, coronando la clasificación en época Marconi.
La emoción quedó relegada a los 2 últimos cajones que finalmente ocuparon los argentinos Fior III, seguidos del Sonata de Jordi Cabau. El Argos salió al campo de regatas con tan solo 1 punto por delante del Galvana, pero supo jugar bien sus cartas y mantener el liderato en la flota de clásicos, sumando a su palmarés su 3ª Copa del Rey en Menorca. Hemos salido detrás del Galvana y con ellos, sabíamos que yendo detrás y estando con ellos no nos ganaban. Muy contentos. No hubo sorpresas en la flota de los Big Boats. El Spartan se impuso con rotundidad ante sus adversarios, estrenándose en esta regata de la mejor de las maneras, llegando a lo más alto del podium en su categoría. Very different from what we find in the States. It's much more social. I know the owners have really been enjoying getting to know the other participants. Everyone's very knowledgeable and passionate about the boats here. Tras 3 jornadas que nos han dejado imágenes incomparables y que han puesto un nombre propio a los nuevos campeones de la Copa del Rey de barcos de época, ponemos punto y final a este reportaje que esperamos retomar el año que viene en su 14ª edición. Poliyate, reparaciones y mantenimiento en general de embarcaciones, especialistas en tratamiento de la ósmosis y pulido de los cascos. Solicite presupuesto sin compromiso a Poliyates. Reparaciones náuticas 606-592-882. Poliyates, reparaciones náuticas. Las Extreme Sailing Series regresaron a Rusia. La flota navegó en el río Neva en San Petersburgo durante 4 días. Entre las novedades, el equipo local Gazprom Team Rusia debuta en casa y también en la GC32. Así llegamos al 5º acto de la temporada del 2016 de la Extreme Sailing Series, que dio su pistoletazo de salida en la monumental ciudad rusa de San Petersburgo en un acto presentado por SAP. 35 de los mejores tripulantes del mundo se dieron cita para competir en uno de los campos de regatas más complicados de la temporada hasta la fecha. El río Neva se transformó en un campo de regatas en formato de estadio del 1 al 4 de septiembre, cuando la flota compitió frente a la fortaleza de Pedro y Pablo y con el Palacio de Invierno como telón de fondo. El equipo con bandera rusa Gazprom Team Rusia, liderado por el campeón mundial del 2016 de la World Match Racing Tour, Phil Robertson, se unió a la flota internacional que inauguró en Rusia la segunda mitad de la temporada 2016. Así llegamos al 5º acto de la Extreme Sailing Series después de 4 primeros actos de la temporada, y la cosa va así. En Muscat, Oman, ganaría el Oman Air, seguido del Red Bull y el Ben Ashley Racing. En Qingdao, China, ganaría el Alinghi, seguido de Red Bull y el SAP. Posteriormente, en Cardiff, capital de Gales, Inglaterra, sería primero otra vez el Oman Air, seguido del Red Bull, seguido del SAP, de Grant Hansen. Ya en Hamburgo, en Alemania, sería primero el barco omaní Oman Air, seguido del Alinghi y tercero Red Bull. Por lo tanto, los 3 primeros clasificados en esta clasificación general de la Extreme Sailing Series sería primero el Oman Air con 47 puntos, segundo el Red Bull Sailing Team con 42 puntos. Y tercero sería con 41 puntos el Alinghi, con lo cual la cosa entre el primero y el tercero se disputan 5 puntos. El año pasado en San Petersburgo fue una de las regatas más difíciles. El viento se cuela entre los edificios y las rachas cambian de intensidad cada poco, lo que puede convertir a la competición en una pesadilla para los participantes, pero como sede es casi perfecta, justo en el centro de la ciudad, con público muy cerca de los barcos presenciando en directo las regatas. El resto de los participantes acaba de completar una regata en el río Elba en Hamburgo hace apenas un mes y conocen bien las dificultades que presenta competir en un río.
El espacio reducido de un río presenta una colección de retos. Tiene que hacer más empopadas y virar más veces, lo que acaba siendo un desafío físico para los tripulantes. Además hay que contar con el factor de la corriente, que hace que el dibujo del campo de regatas se mueva constantemente. Un equipo que regresa a San Petersburgo con una cuenta pendiente es el Saab Extreme Sailing Team, que cerró la clasificación del evento de esta ciudad en el año 2015 en la última posición. Ragnhild Conner, patrón del Saab, diría que el año pasado no estábamos preparados, habíamos navegado demasiado antes del comienzo de la regata y tuvimos que reparar unos daños en el barco y no llegamos a punto para San Petersburgo. El Saab Extreme Sailing Team lidera la primera jornada de la Extreme Sailing Series en Rusia, en San Petersburgo. Las Extreme Sailing Series estuvieron de nuevo a la altura de las expectativas en el primer día de competición en San Petersburgo, el acto quinto de la temporada presentado por Saab. La flota navegó con vientos de 9 a 12 nudos en una jornada llena de acción para los espectadores que se dieron cita en la Village situada en el pleno centro de la ciudad rusa. Prontos para mais dia de regatas, para o primeiro dia de regatas deste evento. Nós terminamos Hamburgo da melhor forma com a vitória na regata final. Ainda estamos bocadinho com a sensação de conseguir fazer uma boa regata. Esperemos que aqui continuemos com estas surpresas, entre aspas, e que consigamos ter alguns resultados dentro do pódio, que é esse o nosso objetivo. Se trata del tercer año consecutivo en las series que compiten en San Petersburgo y la primera en la que hace los catamaranes de los hidroalas de la GC32, que volaron a más de 1 metro por encima de la superficie del río Neva. Los daneses de la Saab Extreme Sailing Team tomaron la salida con fuerza con el propósito de enmendar la última posición que obtuvieron en el mismo campo de regatas en el 2015 y se hicieron con la primera manga. Los hombres de Jens Graham Hansen sumaron 2 victorias más y un tercer puesto en las 7 mangas disputadas. A pesar del contraataque de la Lingui, que cruzó la línea de llegada en primer lugar en 3 ocasiones, los daneses terminaron el día en lo más alto de la clasificación provisional de la regata por 1 punto. Los actuales líderes de la clasificación general, el Oman Air, terminaron en primer día del acto quinto en tercer lugar con 3 primeros puestos, a pesar de sufrir daños menores en su barco cuando golpearon una baliza metálica del río Neva. El Gazprom del Team Rusia acabó en 6ª posición, solo 1 punto por delante del Land Rover Bar Academy. Así llegaríamos a la prueba final del día del quinto acto. Después de disputadas 22 pruebas, la tripulación suiza arrancó la última jornada del acto quinto presentado por el Saab en la posición de la pole position, con la más estrecha de las ventajas sobre sus más directos rivales, el Oman Air. Y como hemos visto, las 2 embarcaciones prácticamente empatados a 231 puntos después de 22 pruebas, y se disputa en la prueba 23 la Match Race, que tiene un doble de puntuación. Así, justo en la salida, al comienzo de la última manga, los hombres del Oman Air de Morgan Larsson se encontraban igualados a puntos con los suizos. La tripulación helvética, conducida por el patrón y caña de 27 años Arnaud Sarafagis, salió como una bala en la última manga, válida por doble puntuación. El Alinghi es la tripulación que mejores salidas tuvo de media en las 23 mangas disputadas durante los 4 días de competición en el campo de regatas del río Neva. Además, los suizos realizaron el menor número de maniobras y sumaron 15 puestos de podios, incluidos 8 victorias, poniéndoles en el firme camino a la victoria.
Así saldrían en la última prueba con valor doble el Alinghi y el Oman Air, los dos uno detrás del otro, prácticamente en cómo estaban. Quizás el Alinghi, por su liderazgo en la clasificación, por haber ganado la última prueba, un poco más nervioso. Pero vamos a ver cómo ha ido evolucionando la prueba. Prácticamente está peligra el Oman, que tiene que virar porque tiene un barco a estribor que tiene preferencia. Y el Oman evidentemente tiene que ceder el paso como está haciendo en este momento. El SAP de Gran Hansen, que tiene ya la virada, ahí parece que va el Alinghi. Nos queda todavía, nos queda un barlovento, más barloventos y más sotamentos. Otra vez ahí viene el SAP, a ver cómo entra, no hay sitio, ahí se tienen que aprobar. ¿Cómo está eso? A ver qué es lo que dictamina el comité de regatas en esa entrada en baliza a estribor. Y hay otro a babor, vamos a ver lo que saca. Están arriando algunos, están arriando el Génova. Y ya desde esta posición prácticamente iría cogiendo el Alinghi con Sarafagis a la caña, iría cogiendo cada vez más ventaja y ya sería imposible de coger. Sería más bien por desacierto del Oman Air, que se fue resbalando en la clasificación en esta prueba y entraría prácticamente en las últimas posiciones. Así el Alinghi alcanzaría los 12 puntos y la victoria en San Petersburgo. Con Arnaud Sarafagis, Nicolas Carbonnier, Nix Frey, Yves de Frey y Timothy Lapau. Empezamos algo nerviosos porque estábamos empatados a puntos con el Oman Air y el viento desapareció completamente. Entonces pensamos que no íbamos a poder ganar si la competición terminaba en ese momento. Y nos dijimos, vamos a por ello. Y tuvimos un gran comienzo y vimos que el Oman Air no tuvo tanta suerte y a partir de entonces no miramos atrás. Hemos demostrado que podemos ganar un acto bajo cualquier rango de condiciones. Y ahí tenemos con 255 el campeón del quinto acto de San Petersburgo, el Oman Air 249, el Red Bull tercero, se gana ahí en el cajón del podium, y el SAP Stem Sailing Team, el Land Rover Bar Academy, el Team Rusia y el SEI Portugal Madeira. Contentes de facto de poder ir à Madeira, de vir à nossa terra. Um sítio tão maravilhoso como a Madeira e poder fazer com que os portugueses possam assistir ao vivo a este evento que é bestial, é uma grande satisfação para nós. Obviamente vamos ter, e eu tenho noção perfeita disso, que vamos ter uma pressão, um acréscimo na pressão para ter melhores resultados, mas eu acho que nós temos que nos manter focados e temos que pensar só em tentar fazer mais e melhor. E eu acho que, mas mesmo assim acho que as pessoas vão nos ajudar a conseguir fazer mais e melhor. Un portugués, en este es más portugués que portuñol, y aquí está la clasificación después de este quinto acto, la clasificación general, que está el Oman Air, como decíamos, de Morgan Larsson con 58 puntos, aún quedan muchas pruebas por delante, y el Alinghi puede arrebatarle el primer puesto. Esta es la clasificación general de todos los circuitos. El Red Bull, el SAP Stren, el Land Rover Bar, el SEI Portugal, el China One, el que no lo hemos visto, está ahí un poco despistado, el Taylor Canfield. Y esto ha sido todo en San Petersburgo. Esperemos que os haya gustado este pequeño reportaje. Y la siguiente parada, como decía Diego Cayola, será en Madeira, del 22 al 25 de septiembre. Y allí estaremos.